Bueno, en el escenario 4 nos hablan del proteccionismo paralizado. ¿En qué consiste el proteccionismo paralizado? Pues nos hablan en el video de que estamos en una globalización invertida, es decir, que el sistema de globalización se acaba. En realidad lo que empieza a pasar es que empieza a haber un nacionalismo y fragmentación por parte, digamos, de todo el mundo. Entonces empiezan a elevarse barreras de proteccionismo. Entonces cada país se vuelve muy independiente a los demás, genera su propia economía, su propia política, ejerce sus propias leyes, cada uno independiente del otro. Bueno, de estas barreras de proteccionismo se desprende que aumenta la seguridad de cada país, ya puede tomar decisiones que antes no se podían tomar, es decir que eh, en este caso podemos decir que se pierde ciertas normas como podríamos ver entre los derechos con el derecho internacional humanitario. Bueno, en el proteccionismo, ¿qué consiste el proteccionismo? El proteccionismo, lo que como se define, es en una forma de gobierno o economía en la que no se permite que entren productos de otros países o productos extranjeros, como se diga. Eh, en realidad lo que se trata de hacer es que cada país produzca sus propios bienes con sus propios recursos, entonces eso ayuda de cierta forma a potenciar la economía de cada país. Sin embargo, este proteccionismo se da gracias a que empiezan a haber aranceles elevados, es decir, cada vez que se quiere importar o exportar algo, se tienen que pagar impuestos demasiado caros, lo que no permite que las empresas puedan exportar sus productos hacia otros países y evita el reconocimiento de otros países de ciertas empresas. Entonces, estos aranceles elevados nos cobran nos generan un intercambio internacional paralizado, como ya lo dije. Se evita que haya intercambio entre distintos países. Bueno, por otro lado, esa producción, digamos, de cada país nos genera una escasez de recursos. ¿Por qué? Porque ya no va a haber, digamos, diversidad en cuanto a conseguir materia prima de otros países. Entonces, esta parálisis de intercambio y esta productividad nacionalista, digamos, este proteccionismo, nos causa una escasez de recursos porque ya no se puede tomar materias primas de otros lugares, sino que solamente se va a explotar recursos de un solo lugar. Digamos, si estamos en Colombia, vamos a explotar solamente recursos de Colombia. Entonces, lo que trataremos de hacer como ingenieros industriales es buscar terminar con esa escasez de recursos. Si llega a pasar, digamos, este modelo, entonces hay que buscar la reutilización y reparación. O sea, de alguna manera lo que vamos a tratar de hacer es reciclar. Entonces, hay que perfeccionar formas de encontrar nuevos recursos en nuestros propios lugares en los que habitamos. Bueno, entonces a fin de cuentas lo que va a buscar el ingeniero es buscar nuevos métodos de explotación de recursos y no solo eso, sino de generación. No solo es explotar el recurso y gastarlo, sino hacer que vuelva a producirse, haciendo del mundo sustentable, haciendo el mundo sustentable. Bueno, después vemos del nacionalismo, se desprende una logística nacionalizada, donde nos genera una limitación de conocimientos, primero porque no recibimos, digamos, conocimientos de otros países externos, sino que solamente nos centramos en nuestros conocimientos.
Pero ¿qué nos permite esto? Adquirir nuevos conocimientos, descubrir nuevas cosas, porque no vamos a depender solamente de los conocimientos que ya existen, sino que vamos a necesitar nuevas formas de hacer las cosas. En este caso, si hablamos de logística, probablemente estemos hablando de hacer planes sobre compras o diferentes cosas. Bueno, el problema de la logística nacionalizada, aparte de la limitación de conocimientos, es que nos genera una pérdida de productividad. Que esta pérdida de productividad se ve obviamente conectada con la limitación de conocimientos. Al tener menos conocimientos de cómo hacer una cosa o llegar a planear de manera adecuada, perdemos productividad en la industria. Bueno, a fin de cuentas, lo que deberíamos cambiar como ingenieros industriales es cambiar esta logística nacionalizada o esta forma nacionalizada de pensar, aunque tampoco es que nos desfavorezca. Sinceramente, la adquisición de nuevos conocimientos puede ser un potencial muy grande para un país, pero de alguna manera también nos causan una limitación. Entonces, lo que necesitamos es estar tanto a la vanguardia con conocimientos de otros países, es decir, estar actualizados de qué saben los otros países, pero también ser muy dinámicos en cuestión de no solo quedarnos con lo que nos dan, sino también potenciar nuestros conocimientos y tratar de descubrir y romper paradigmas. En el escenario número 5 vamos a hablar sobre la resistencia global. En esta resistencia global se puede observar que las energías van a ser más baratas que la automatización y que se van a automatizar las producciones. Esto traerá un alto consumo de materias primas y esto implicará un desastre natural a futuro. Por otro lado, vamos a hablar sobre las tecnologías flexibles, en las cuales se encuentra el aumento de la tecnología artificial y la tecnología de enjambre, en las cuales la maquinaria van a estar interconectadas. En este escenario no se trata de optimizar realmente las cosas, sino buscar una resistencia al tiempo, como es la robustez, en las cuales los ciclos de producción sean mucho más resilientes y pueden atravesar los cambios, resistir a los cambios. En este escenario se habla de que la economía de las ciudades de segundo y tercer mundo van a crecer, ya que con sus recursos económicos o su mayoría de recursos, vamos a poner aquí. Lo que va a suceder es que la economía de ciudades de segundo y tercer mundo va a crecer. Esto pasará con los recursos que tiene la mayoría de estas, ya que como países de primer mundo solo se han interesado por producir y producir y no crear sus mismos insumos, va a afectar negativamente a ellos. Por otro lado, este escenario va a trabajar los edificios ecológicos, haciendo fachadas ecológicas en las cuales nos ayuden a tener muchas más posibilidades de crear oxígeno y nuevas formas de tecnologías. Donde se está hablando de una resistencia global, ¿esta resistencia global implica hasta cuándo? Pensando desde el punto de vista de la ingeniería industrial, una resistencia global implica un sostenimiento tanto cultural como social y económico. Una política que implique todas las interrelaciones y que se conecte todo de tal forma de que haya un bien común. Entonces, cuando se está hablando de una energía barata, ¿esa energía qué implica? ¿Será una energía que se está consiguiendo de gratis? ¿O será que algunos dispositivos electrónicos están causando de que esta energía sea mucho más barata aún para los países que están en vía de desarrollo? Entonces, en realidad, ¿esta idea es factible? Cuando estamos hablando cuando hablan de cambios climáticos extremos, ¿son para bien? Claro que no son para bien. La lectura mismo les pone, son cambios climáticos para mal. Entonces, se está hablando de que hay una resistencia global, pero no hay una resistencia en los cambios climáticos. Entonces, es como una contradicción que se genera en cuanto a los recursos, ¿no?